Salmos 34. Creo que necesitaré los lentes. Lea conmigo, mis hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Vamos al 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Señor, te entregamos este tiempo con tu palabra, que seas tú guiándonos, hablándonos y dirigiéndonos, Señor, que esta palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada en cada una de nuestras vidas y que seamos buena tierra, Señor, donde se produzca fruto para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, siéntese si aún está de pie. Vamos esta mañana a hablar un poco de lo que es el Salmo 34. Es un salmo espectacular de David. Los salmos fueron escritos alrededor de 1000 años, ¿no? En un lapso, en un periodo de 1000 años. Usted encuentra el primer salmo por allá en Éxodo, cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto y Moisés escribe ese Salmo 90. Es uno de mis salmos favoritos, Salmo 91. El Salmo 1 nos muestra todo de lo que se va a tratar el libro de los Salmos. Son 150 capítulos y nos muestra el Salmo 119, todo lo que se deleitaba David en la ley de Dios, en obedecerle. Y lo que más me impresiona es que fue un hombre como usted y yo, con errores, con pecados, con debilidades, joven como muchos de los jóvenes que están aquí, con un oficio, con una profesión, llegó a ser elegido, ungido rey sobre Israel, pero no fue tan fácil como la historia a veces la conocemos o la vemos en algunas películas que hemos visto acerca de David. Fue una historia complicadísima, fue una historia con muchos ires y venires, pero como toda la palabra es inspirada por Dios, como dice Hebreos 4, como dice 1 Timoteo 3, toda la palabra nos habla y nos instruye para lo que respecta al camino de Dios. Y es lo que vamos a tratar esta mañana de exponer con los salmos. Ahora que estábamos cantando, hemos ministrado con ustedes al Señor 4 canciones, creo que preparó nuestro hermano Francisco. Los salmos eran un himnario, o son un himnario, pero para los hebreos eran un himnario, una composición musical. Conozco una mujer de Dios, muy usada por Dios, de mi tierra, que hizo licenciatura en música y su trabajo de grado fue sobre los salmos. Y ella nos contaba en algunas ocasiones que su trabajo para la licenciatura en música en una de las universidades locales fue explorar, estudiar a fondo todo lo que fue el libro de los Salmos. Es muy entendida en ello, es músico y compuso muchas canciones a partir de Salmos que aún yo tengo en mi disco duro que he traído aquí a España y guardo una colección de música importante en mi disco externo que he traído aquí. Y ahí tengo canciones de ella y del ministerio que tiene, que Dios le había dado. Bueno, ya no lo hace, ha pasado el tiempo y ya lo hacen otros, pero aprendimos mucho de ella. Y ella nos contaba en una ocasión cómo los salmos son todo un compendio musical, casi que para todos los días del año, para todos los días de la semana, para todas las horas del día. El dulce cantor de Israel, David, hijo de Isaí, rey de Israel, compuso estos salmos, pero no solamente los compuso él, también Moisés, también Asaf. ¿No está Asaf por ahí? Ese nombre de Asaf
Fue uno de los directores, compositores de salmos, los hijos de Coré y Salomón. Le atribuimos la mayoría a David, pero también hay otros directores de alabanza que estuvieron allí, otros ministros de Dios. Pero si nosotros pudiéramos hacer una comparación de qué son los salmos, cogeríamos un himnario nuestro de las iglesias y eso era la equivalencia para el pueblo de Israel en sus tiempos. 1000 años de escritura, de experiencias con Dios. Porque una de las cosas más importantes en nuestra vida es que nosotros podamos tener experiencias con Dios. Que nosotros, todo el conocimiento que hemos aprendido, que hemos obtenido al venir a la iglesia, al discipulado, a los cursos, al hacer nuestro devocional y estudio en casa, podamos vivenciarlo con el Señor. Y esto sucede en los salmos. En los salmos hay poesía cantada, pero también hay mucha sabiduría. Pero una de las cosas más importantes de los salmos es que siempre nos enfocan y nos reenfocan en el carácter de Dios. Hay mucho del carácter de Dios en el libro de los salmos. Una de las formas en que yo he conocido más al Señor es leyendo los salmos. Y luego y vuelvo y los cito y vuelvo y los cito. Y siempre tengo que pasar por el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su hoja no cae. Todo esto, Salmo 1. Cuando necesitamos protección, vamos al Salmo 23 y recordamos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. En el COVID citábamos mucho el Salmo 91, ¿no? Debajo de sus alas me guardará, ni el león, ni el aspid, ni peste, ni pestilencia y todo esto. Es una experiencia escrita, cantada, y que si pudiéramos tener, si en ese tiempo hubieran podido tener cómo grabar, no existía esto, ¿no? Cómo grabar con lo que se cantaba en los salmos hubiera sido espectacular tener hoy. Una recopilación en nuestro Spotify, en nuestro YouTube, en nuestro móvil, en nuestro teléfono, todos esos salmos en música. Pero gracias a Dios la música, el Señor cada día nos la ha dado y el hombre, el ser humano la ha ido perfeccionando por la gracia de Dios, y hoy podemos tener salmos cantados y canciones y alabanzas inspiradas en estos textos. Amén. Pues el Salmo 34 es un salmo que tiene un contexto bien importante, y yo quiero que me acompañe al primer libro de Samuel 21. Vaya en su Biblia al primer libro de Samuel, el capítulo 21, y vamos a leer allí. Primer libro de Samuel 21. Samuel fue un profeta muy importante en Israel en el tiempo entre Saúl y David, mientras que fueron sus reinos, sus gobiernos, y enseñó y hay muchas enseñanzas y aún palabras proféticas que Dios usó para Samuel. Fue llamado desde muy niño porque venía de un orden sacerdotal. Y dice, vino David a Nob, N-O-B, así se llamaba donde estaban unos sacerdotes del Señor, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Le dice el sacerdote a David. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me comentó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le pregunta David al sacerdote, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo,
no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió, voy en el versículo 5, al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y tenga en cuenta este versículo 7, dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Para esta época Saúl ya era rey. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, venga para acá, es la que necesito. Y levantándose, versículo 10, David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, filisteo. Y cambió, tenga en cuenta este versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿Quién? David. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Estos 15 versículos del capítulo 1 nos muestran las circunstancias que vivió David cuando escribió este salmo. Huye de Saúl, va donde los filisteos, después de que había derrotado el filisteo más peligroso, que era Goliat, y le había arrebatado su espada, y desafortunadamente engaña al sacerdote. Aquí hay unos textos, unos versículos en particular que nos hablan de mentiras que dijo David. Mintió, pero luego nos dice que fingió delante de Dios, delante del rey Aquís. Fingió estar loco, porque sabía que ya lo habían identificado. Sabía que su vida corría peligro porque se fue a esconder donde los enemigos. Como decimos, se metió a la boca del lobo. Estaba en un peligro enorme. Y tal fama había cogido David porque había derrotado al filisteo, al paladín, aquel gigante que nadie se atrevía, que todos le temían a enfrentar. Y David se había enfrentado con él, no con espada, sino con ¿qué? Con una honda, ¿no? Dice la palabra. Y con eso había derrotado a un gran gigante. Y vemos la confianza que tenía David. Saúl le pone una armadura y le dice, este filisteo viene y desafía constantemente por muchos días, todos los días se pone enfrente de los ejércitos de Israel y los desafía. Y ninguno tiene el valor de vencerlo. Pero David sale de entre las ovejas, es llamado, es puesto, le ponen una armadura de soldado, pero él no sabía manejar eso. Lo que él sabía era componer salmos. Lo que él sabía era pastorear ovejas, pero también sabía proteger a ovejas.
Se enfrentaba contra osos, leones, animales, fieras salvajes que atentaban contra los rebaños. Y vence ese gigante. Pero aquí lo vemos que su confianza en tal victoria, al punto, al nivel que la tuvo, aquí como que desaparece y sale huyendo de Saúl, que siente envidia por él y empieza a perseguirlo para quitarle la vida. Y va y se esconde donde los enemigos. Y aquí es donde se compone este Salmo 34. ¿Qué pasó con el hombre valiente? ¿Qué pasó con el hombre que desarmó a estos enemigos y logró gran victoria? Motivó al pueblo a vencer a los filisteos y derribó el hombre más importante de ellos. ¿Qué pasó? Y yo meditaba en esto y muchas veces hemos visto grandes victorias del Señor en nuestras vidas. Hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho, pero muchas veces viene otra situación y el miedo nos gobierna. Y como que para salir de esa situación empezamos como David, con mentiras, con engaños, con fingimientos. Y David llega aquí solo y desarmado. La única arma que tenía era una estrategia que no era limpia, que no era de un hombre que conocía a Dios, que no era un hombre que había sido instruido en la ley, que era de un hombre que parece que no hubiera visto cómo el Señor podía derribar a un gigante y dar la victoria. Y aquí es donde parece que el temor a la muerte misma cambió la confianza que David tenía. No tenía sentido. Si ustedes van al 21, del 10 al 15, no tenía sentido ir ir a refugiarse en territorio enemigo. No tenía sentido. Quizás él dijo, allí están los enemigos de Saúl, el rey, y yo ahí voy a pasar desapercibido. Y hace toda esta actuación, porque David hizo una actuación, fingió estar loco, escribir en las paredes, en las puertas, le salía saliva por la boca. ¿Qué es esto de un hombre que había vencido al mismo Goliat? ¿Qué es esto de un hombre que había vencido fieras salvajes para proteger los rebaños de su familia? ¿Qué era esto? Un hombre que había escuchado las proezas de Dios, que había hecho con sus parientes años y siglos atrás, en Egipto, en el desierto, con Moisés, con Josué, con los jueces. ¿Qué pasaba aquí? Temió. Armó una estrategia humana para salir del peligro. Y desafortunadamente, si usted va allí al 22, que está ahí inmediato, dice, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre, le dice a Abiatar, uno de los hijos del sacerdote, porque Saúl llegó allí y dijo, con que ustedes, los de la tierra, los sacerdotes de Nob, le han dado a David la espada, le han dado a David los panes de la propiciación para que tenga alimento, con que ustedes lo han encubierto y no me han dicho nada a mí. Y ese día mueren una cantidad importante de hombres. Son sacrificados por la mentira y el engaño. David reconoce su error. David reconoce su pecado. David reconoce sus mentiras. Y David entiende que las consecuencias de ellas son nefastas. Él mismo en el versículo 22 lo reconoce. Si usted lee el versículo 21 del 10 al 15, está claro todo este suceso. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Precisamente esto que ellos dicen era el problema que tenía David.
porque ya gran parte del pueblo que estaba delante de él ya lo reconocía como un rey. Por eso el dicho, hirió Saúl a sus miles y David, y esto causó celos en el corazón de Saúl. Dijo, este hombre tiene más influencia que yo, que soy el rey. Este hombre, y empieza una estrategia de persecución sobre David. Estos capítulos son emocionantes. Esta narrativa es emocionante porque nos muestra un hombre bajo presión. Y nos muestra que no solamente es conocer de Dios, sino poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Nos muestra que no solamente es tener victorias pasadas, sino que necesitamos confiar en todo tiempo en el Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿no? Iniciábamos leyendo. Vamos adelante porque el tiempo apremia. Este Salmo 34 se compone allí a partir de estas vivencias. Si regresamos al Salmo 34, dice, busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 4, y me libró de todos mis temores, y los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Será que David solo andaba con miedo de Saúl? ¿O será que también andaba con miedo de sí mismo, de lo que había ocurrido? Dice, este pobre clamó. Dice, este angustiado tuvo que buscar al Señor para que lo librara. Y vemos cómo David rinde su vida al Señor una vez que huye de allí y una vez que la persecución arrecia más contra él. Vemos, regresemos a 1 Samuel y vamos allí al capítulo 22. Dice, y se juntaron, leamos desde el 1, yéndose luego, no pierda de vista 1 Samuel 21 y 22. Yéndose luego David de allí, dijo, ya estoy en peligro, ya hice un show, una actuación, hice una puesta en escena maravillosa y esto me libró de los filisteos. Y luego procede lo que dice el 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, o todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400. ¿Qué sucedió en la cueva? Un lugar donde se refugia. La cueva de Adulán estaba cerca del lugar donde David había vencido a los filisteos. Y estaba como en un punto donde Saúl no podía seguirle, no le iba a seguir, porque era mucho riesgo militarmente llegar hasta allí. Pero David entra a la cueva y se refugia allí. Y de esta vivencia, como les vengo diciendo, en principio sale este Salmo 34 y unos 3 o 4 más. ¿Qué pasa con aquel hombre lleno de temor, con mentiras y engaños? ¿Qué pasa con este hombre que entra allí a la cueva con una cantidad de personas con problemas? Dice que habían unos que eran afligidos y estaban viviendo allí. Dice que había otros que tenían deudas, otros se hallaban en amargura de espíritu, pero dice, y fue hecho jefe de ellos. ¿Qué sucedió en esa cueva? ¿Qué ocurrió? Nosotros tuvimos un tiempo en
en Colombia, donde a la iglesia llegaban personas con muchos problemas, de todo tipo. Yo me acordé de este pasaje cuando estaba escribiendo. Decía, Señor, ¿qué nos estás enviando? Personas endeudadas, matrimonios rotos, personas con situaciones difíciles. Y decía, Señor, pero mis hermanos, la iglesia no es una fábrica para terminar productos, lo he dicho aquí, y sacar como en las fábricas que algunos de ustedes han trabajado. Saco una línea de productos terminados, perfectos, brillantes, empacados, etiquetados. La iglesia muchas veces es como un hospital donde venimos por la misericordia de Dios y Dios hace un trabajo en nosotros. Pero luego vendrán otros que también vienen con las mismas situaciones y aún peores que nosotros, y necesitamos entender que lo que hemos recibido de gracia, debemos darlo de gracia a otros. Amén. Y esto es lo que sucede en la cueva de Adulam. Un hombre que entra con temores, escapando, un hombre huyendo, llega a este lugar y resulta que hay 400 hombres peores que él siguiéndolo. Se vuelve el jefe de ellos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en este momento? Si ustedes van a 1 de Crónicas, un poquito más adelante, nos revela un poco más de cómo fueron esos hombres que estaban, cómo terminaron esos hombres que hay allí. 1 de Crónicas 12, 8. Dice, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos eran los que estaban endeudados. Estos eran los que estaban afligidos de espíritu. Estos eran los que nadie daba un peso por ellos. Mis hermanos, no podemos ser selectivos ni hacer acepciones de personas. Dios da gracia y misericordia de quien quiere. El más pequeño, el más indiferente, el más insignificante a nuestros propios ojos, mañana puede ser quien esté parado aquí instruyéndonos en las Escrituras. Amén. Estos hombres dice que eran de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo, y que sus rostros inspiraban como si fuera la fuerza, la furia de un león, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. David entra a esta cueva y levanta un gran ejército. David entra a esta cueva después de haber engañado, después de haberse ido por un camino equivocado, de temor, de miedo, y Dios produce una transformación en su vida, en su corazón. Y si nosotros leemos el 34:8 del Salmos 34:8, es nuestro texto base esta mañana, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nos muestra cómo David, una vez que clama al Señor en aquella cueva, en aquellas circunstancias, Dios hace una obra en él, hace un trabajo transformador en él. Y nos invita en este salmo, en esta alabanza, a gustar. Cuando uno le dice a otro, guste, que eso es rico, que eso sabe bien.
es porque lo ha probado, ¿cierto? Yo no le voy a decir a ustedes, venga, comámonos esto, porque yo no lo he probado y les voy a decir, es muy rico. Tengo que haberlo probado y si me ha gustado y he visto sus beneficios, puedo decirle a otros, vengan y gusten. Y eso es lo que está diciendo el versículo 8 del Salmo. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. David había dejado de confiar en el Señor en estos textos anteriores que leímos. Se había apoyado en sus propios argumentos humanos, astucia humana, habilidad humana, inteligencia humana, pero había dejado de confiar en el Dios que le había dado la capacidad de vencer al gigante, al Goliat y a los ejércitos filisteos. Y había estado a la huida. Pero una vez aquí transformado por esa confianza en Dios, dice, gustad. Luego dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vuelve y reubica o reenfoca más bien el temor al Señor. No tenía por qué temer a Saúl. No tenía por qué temer a sus ejércitos si el Señor le había dicho que le daba la victoria. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el 10 dice, los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y el versículo 11 es muy especial porque nos da una enseñanza acerca del temor a Dios que él aprendió en aquel lugar. Vaya conmigo, Salmos 34:11. Dice, venid, oídme, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Será que David le dijo estas palabras a esos 400 hombres? Endeudados, derrotados, quebrantados de espíritu. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? 400 hombres no tenían esperanza. Pero David sabía y escribe, ¿quién es el hombre que desea vida? Quizás ellos no tenían mucha esperanza de vivir. Quizás ellos decían, para mí lo que mejor me puede ocurrir ahora es que me muera, encerrados en una cueva, con deudas, quebrantados de espíritu. Algunos querían quizás suicidarse, quitarse la vida. O sabían que si llegaban a la cueva los iban a atacar a pesar de que era un lugar medianamente seguro. Les dice David, vengan, el temor al Señor les enseñaré. Y aquí es donde empieza la enseñanza, una de las enseñanzas profundas del Salmo 34. Versículo 12, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. No solamente es buscarla, es seguirla. Nuestra paz es Cristo. Sí, Señor, pero yo te busqué todo el año pasado. Este año voy a tomarme unas vacaciones espirituales. Hay que seguir, mis hermanos. Hay que seguir. Y les dice, gusten. Luego les dice, teman del 9 al 10, del 9 al 10 del Salmo 34. Tengan reverencia y respeto ante el Señor. Y luego les dice, escuchen esta enseñanza. Nosotros hemos escuchado alrededor, con el de hoy, 60 mensajes he contado en este 2025, dados desde este púlpito, guardados en el canal de YouTube de nuestra iglesia. 60 mensajes, contando las vigilias, contando los domingos, sin contar otros espacios de enseñanza que tiene la iglesia. ¿Cuáles de esas palabras, de esos mensajes hemos retenido y guardado en nuestro corazón para temer al Señor? Dice Eclesiastés 12, escrito por uno de sus hijos destacados, que la finalidad de todo mensaje es temer al Señor. Vamos a Eclesiastés 12, 8, un poco más adelante allí del Salmo.
Eclesiastés capítulo 12. Escribe Salomón, el hijo de David, otro rey, educado en el temor a Dios. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto escribe Salomón, hijo de David. Esto escribe, pero David le está instruyendo y nos instruye a través de la palabra hoy. ¿Qué es el temor a Dios? Si vamos al versículo 13, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios, que está por allí cerquita en estos libros de sabiduría que tiene la escritura, Proverbios 13:3 nos habla algo muy importante de la sabiduría, que nosotros a veces creemos que la sabiduría en Dios es algo inalcanzable. No, mire, la sabiduría está aquí. Mire tan sencilla que es. Les voy a hablar, les voy a enseñar algo. Escúchenme, dice el versículo 11 y 14. Y luego Proverbios 13:3 nos dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá. Esto es sabiduría. Santiago 3:2. Santiago 3:2. ¿Qué nos dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar. Nosotros a veces nos sacamos pecho, ¿no? Yo tengo dominio propio. Yo soy capaz de permanecer sin comer. Yo soy capaz de recorrerme tantas millas. Yo soy capaz de andar en bicicleta tantos kilómetros. Yo soy capaz. Pero mire tan sencillo lo que dice Santiago. Si nosotros podemos refrenar nuestra lengua, podemos refrenar todo el cuerpo. Qué difícil es, qué fácil es controlar otras cosas, ¿no? Qué fácil es hasta decir vamos a abstenernos de alimentos por tantas horas, pero qué difícil es refrenar nuestra lengua. Y esta es la sabiduría que está hablando aquí David a este grupo, a estos hombres, a nosotros. Esta es la sabiduría que dice: vengan, escúchenme, les enseñaré sabiduría. Y arranca con decir: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz. Y si David había hecho mucho daño con su boca, David había armado toda una estrategia de mentiras allí en primero de Samuel 21. David había armado una estrategia basada en mentiras y en engaños. Pero aquí David nos está diciendo: mira, la lengua es dañina y la sabiduría de Dios tiene que ver con refrenarla, con guardar nuestro hablar del mal y nuestros labios de hablar engaño. David había tenido situaciones de orden moral, pero Dios había obrado con él una vez que se ha rendido al Señor y había estado en ese lugar de transformación allí en la cueva de Adulam. La primera bancarrota o fracaso que nosotros podemos experimentar en nuestra vida es estar lejos del Señor, es no estar reconciliados con Él, porque estamos lejos de su sabiduría, estamos lejos de lo que Él tiene
y quiere enseñarnos para vivir esta vida, porque esta vida es particular, no hay otra. Y esta vida, cada año que pasa, tenemos un año menos. Amén. Es bien particular. Si ustedes leen el Salmo 141, que los estudiosos dicen que también fue escrito que fue escrito a raíz de esta situación, David nos enseña algo muy importante de lo que es la sabiduría de Dios. Salmo 141, 3 y 4. Mire esta oración de David. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué es eso de poner guarda en nuestra boca? ¿Qué es eso de guardar la puerta de mis labios? La sabiduría bíblica, mis hermanos. La sabiduría que él enseñó a este grupo. La sabiduría que él transmitió de su experiencia. Mateo 6, 43 y 45 nos habla que lo que sale de la boca sale del corazón. Cuando yo me escucho a sí mismo, o cuando yo escucho cualquier persona, en sus palabras yo sé qué hay en su corazón. No necesito tener tanto don de discernimiento ni tantas cosas. Uno escucha y uno puede entender qué hay en el corazón de cada uno y en el nuestro propio. Porque una vez que las palabras salen de la boca, no se pueden volver a traer, ¿no? Y esto es lo que el Señor está mostrándonos en este salmo acerca de la sabiduría que David ya proclama y transforma hombres y transforma ejércitos. Uno diría que cosas misteriosas ocurrieron en la cueva de Adulán y podríamos hacer un gran estudio profundo teológico. Mis hermanos, sabiduría práctica para nuestro diario vivir. La sabiduría que nos lleva a vivir hoy. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, sigue hablando después de tantos miles de años. Sigue enseñándonos verdades que son tesoros para nuestra vida. Nuestra boca está conectada a nuestro corazón. Por eso nuestro corazón debe estar guardado en el Señor. Y por eso este salmo lo usa el apóstol Pedro, y con esto vamos a la etapa final de este mensaje. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 3, porque el apóstol Pedro, un hombre que también fue ligero de palabras y de acciones y de impulsos, retoma este Salmo 34 cuando escribe su carta. Acompáñeme allí a Primera de Pedro, capítulo 3. Dice el 8, Primera de Pedro 3:8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Si usted tiene una lista de deseos, de propósitos para este nuevo año, mire Primera de Pedro 3:8, miremos. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis. Porque, y aquí es donde Pedro muy hábilmente, por la inspiración del Espíritu de Dios, cita ese Salmo 34, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño.
Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que les voltea la cara, en nuestras propias palabras. Vamos al 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Viene la respuesta. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. David pudo haber sufrido haciendo lo justo, pero escogió otro camino que tuvo un gran costo y por la misericordia de Dios pudo contarlo. Nosotros también quizás hemos evitado hacerlo justicia. Y vamos a ver cómo nos habla la palabra de Dios de un concepto muy importante, que tengo poco tiempo para exponer, pero es muy importante. Ni os conturbéis. Versículo 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad firmes siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. De nosotros siempre van a hablar. De nosotros siempre van a haber calumnias. De nosotros siempre van a haber comentarios y opiniones. Y ese no es el problema que nos dice la palabra. El problema es que digan la verdad o lo digan mintiendo. Esa es la gran diferencia. Jesús lo advirtió. Los van a difamar, los van a vituperar, los van a perseguir a mis seguidores. Pero lo hacen porque nos portamos bien o porque nos portamos mal. Eso hace la gran diferencia. Pues Pedro cita el Salmo 34 y nos lleva a algo muy importante que debemos terminar con lo que debemos terminar el año y comenzar un nuevo año, mis hermanos. Qué privilegio dar el último mensaje del año para mí. Qué privilegio hoy dar el mensaje que estamos de aniversario con mi esposa hoy. Qué privilegio estar aquí hablando de una buena conciencia. Mis hermanos, porque su esposa, cuando usted se para a hablar, ella lo conoce a usted. Los maridos no dijeron amén, pero yo sé que es así. Su esposa lo conoce a usted. Si lo que está diciendo es verdad o no lo es. Y Pedro exhorta aquí a estos creyentes. Ya ha pasado la cruz, ya se ha manifestado la salvación de Israel en Cristo Jesús. Y le dice a estos creyentes aquí, procuremos tener una buena conciencia. Ahora necesitamos vivir y en Cristo somos llamados a tener una buena conciencia. ¿Y qué es una buena conciencia? Pues la conciencia es aquello que Dios ha puesto en nosotros, que nos ayuda a entender, a diferenciar lo bueno de lo malo. Pero esto se debe cultivar, mis hermanos. No podemos madurar nuestra conciencia del bien y el mal sin que nosotros cultivemos una limpia conciencia con estas prácticas y con lo que nos exhortaba el Salmo 34. Debemos mantenernos cultivándola. Tenemos que cultivar en nuestra conciencia una verdad permanente. La conciencia nos permite diferenciar. Y cuando nuestra conciencia es inmadura, nosotros decimos, bueno, pero no está tan malo eso, ¿no? Bueno, pero un poquito, una vez al año no hace daño, ¿no? Bueno, pero ¿les pasa a ustedes? Bueno, pero no nos pongamos tan religiosos y démosle lugar a...
Cuando nuestra conciencia no es cultivada de acuerdo a la mente de Cristo, nuestra conciencia tiene permisos, tiene concesiones, admite cosas que claramente en la palabra de Dios no podemos admitir. Tenemos que ser allí radicales, porque sabemos que no agrada a Dios. Hay un hombre muy importante que ustedes conocen, los jóvenes lo conocen porque han escuchado alguna vez las crónicas de Narnia, han escuchado esta colección de libros, estas películas las han visto tan impresionantes. Y C.S. Lewis decía, la conciencia te permite entender qué está bien y qué no está bien. Pero también la conciencia te permite tener un criterio de lo que estás eligiendo para ti. Y muchas veces nosotros elegimos mal porque nuestra conciencia no está cultivada, no está madurada. Hay una ley natural que es la conciencia y la tiene todo ser humano. Esto lo enseña Lewis y habla de esa conducta en Cristo. Y necesitamos saber, porque es algo que este hombre exploraba. Y él decía, ¿qué es eso que todos los humanos, sin distinción de raza, ni de educación, ni de una cosa u otra, donde hayan nacido, les dice, les lleva, es como una ley natural, le llama Lewis, a esa conciencia que debemos tener. Él habla de ello, él lo expresa en uno de sus libros y es algo que nosotros debemos cultivar y crecer en ello. No podemos dejar que nuestra conciencia sea débil. No podemos permitir, como dice 1 Timoteo 4:2, que se cauterice. Necesitamos que nuestra conciencia tenga una capacidad de arrepentimiento y no vea el arrepentimiento como una contrición, un llanto, una tristeza. El arrepentimiento sí involucra elementos, pero el arrepentimiento es lo que debemos desarrollar siempre, que nos lleva a tomar un cambio inmediato cuando vamos por el camino equivocado o si ya caímos en él. Esa es la conciencia cultivada, madurada, conforme a las Escrituras. Eso nos lo habla en 1 Timoteo 1:19, que debemos tener una mente piadosa. Nuestra conciencia debe estar cada vez más informada por las Escrituras de qué decisiones debemos tomar. Si me conviene o no me conviene. Siempre hay debates, ¿no? O puedo escuchar esta música o no puedo escuchar esta música, o puedo ir a este lugar o no puedo ir a este lugar. O puedo tomar esto o no puedo tomar esto, o puedo decir, porque la Biblia no nos dice, no escuches esta música, es directamente. Si nos dice que no adulteremos, si nos dice que no mintamos, si nos dice que no cometamos, cometamos homicidios directamente, sin más. Pero la Biblia no nos dice qué tipo de música escuchamos. Eso lo deja nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar entrenada e informada ya a un punto que nosotros sepamos elegir lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Amén. Eso se llama criterio, hermanos. Y todo el Nuevo Testamento, en varias partes, no tenemos tiempo, nos expone de tener una conciencia. Y es lo que Pedro cita aquí para terminar, que tengamos, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Si nuestra conciencia es madura, nuestra conducta la sigue. Si nuestra conciencia en Cristo, en las Escrituras, en las verdades bíblicas no es madura, nuestra conducta va a ir detrás de ella. Por eso debemos cultivarla. Por eso debemos crecer. Por eso debemos incrementar en el conocimiento de las verdades bíblicas, de la comunión con Dios. Esto sucedió en el Salmo 34. La conciencia de aquel hombre que entró allí, a esa cueva, a ese lugar de refugio, con mentiras, con engaños, con estrategias de hombres,
Se convirtió en una nueva conciencia que clamaba a Dios, que buscaba a Dios, que pudo decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 34:1 para terminar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Lo había bendecido atrás? Quizás no. Si leemos detenidamente, palabra a palabra, allí en Samuel, no. Pero luego dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová desde enero hasta diciembre. Buscaré al Señor de enero hasta diciembre. Su alabanza estará de continuo. ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué hay en nuestra boca? En Jehová se gloriará mi alma. En Él, porque Él solamente nos puede librar, nos puede satisfacer, nos puede transformar. Lo oirán los mansos. Mire, influencia. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esto es el Salmo 34, mis hermanos. La transformación de la conciencia de un hombre que, como usted y yo, tenía todas las falencias y todas las condiciones pecaminosas que quiera, que ocasionó muertes y problemas graves, pero que se rindió delante del Señor y vio la manifestación de Él. Y nos puede traer hoy un mensaje de sabiduría. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor.